¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el automóvil más bello, más lujoso o más imponente que haya recorrido las calles en la década de 1970? Esa década fue escenario de verdaderas obras maestras del automovilismo clásico, donde el diseño audaz, la potencia bruta y el lujo desenfrenado se unieron para crear máquinas que hoy se admiran como obras de arte rodantes. En este video vamos a revivir algunos de los coches más inolvidables de esa época. Coches que marcaron generaciones, definieron el estilo y siguen siendo el sueño de innumerables coleccionistas. Y si este tipo de contenido te emociona, te inspira o simplemente te lleva a un viaje en el tiempo, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte. Porque aquí no solo hablamos de coches. Devolvemos la vida a las leyendas. Cadillac Eldorado 1976. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente conducir un símbolo viviente del exceso, el lujo y la pura elegancia estadounidense de los años 70? Imagínate esto. El sol se pone sobre una carretera interminable y usted, con un brazo apoyado en el amplio marco de la ventana sin pilares, se desliza sin esfuerzo por la carretera a bordo de un Cadillac Eldorado. Es más que un coche. Es una declaración de estilo poderoso y de una era que ya pasó. Este yate terrestre de 224 pulgadas y un peso de casi 4.800 libras fue el último suspiro de los verdaderos automóviles de lujo estadounidenses con tracción delantera y monstruosos V8, justo antes de que las regulaciones ambientales y la crisis del petróleo lo cambiaran todo. Bajo el capó se encontraba un colosal V8 de 500 pulgadas cúbicas que producía apenas 190 caballos de fuerza. Sí, los números de potencia cayeron debido a las nuevas regulaciones, pero con más de 360 lb-pie de torque, todavía tiraba como un tren de carga. Lo que hace que el Eldorado de 1976 sea tan especial es que marcó el final de una era. Fue el último Cadillac Convertible producido en masa, al menos por un tiempo. Eso solo lo convirtió en un objeto de colección instantáneo. Cadillac incluso numeró cada una de las 14.000 unidades convertibles con una placa conmemorativa, tratando a cada coche como una cápsula del tiempo. Hoy en día, uno de estos Eldorado puede venderse por entre 35.000 pesos y 90.000 pesos, dependiendo de la condición y la originalidad. Un verdadero tesoro que ha envejecido con gracia. Pero el Eldorado no solo se caracterizaba por su suavidad al navegar. Su cabina era un salón con ruedas, asientos de cuero con calefacción, control de climatización automático, un sistema de sonido premium y espacio suficiente para cruzar todo el país sin sentir nunca que salías de casa. Era el coche de estrellas de cine, políticos y cualquiera que quisiera ser visto y recordado. Dato curioso, el Eldorado de 1976 fue tan simbólico que algunos propietarios ni siquiera condujeron el suyo. Lo mantuvieron envuelto en plástico como una inversión emocional. Un pedazo prístino de la América opulenta, libre y llena de sueños. Buick Electra 225 de 1975. Dicen que el tamaño no importa, pero en la década de 1970, el Electra no estaba de acuerdo. Este coloso de carreteras no era solo enorme. Fue una declaración silenciosa de que la comodidad y la presencia podían coexistir en perfecta armonía. Si alguna vez existió algo así como una sala de estar sobre ruedas, deslizándose por la autopista como si flotara, era esta. Apodado Deuce and a Quarter, 2 y cuarto, gracias a sus imponentes 225 de largo, es decir más de 18,7 pies. El Electra de 1975 fue uno de los últimos sedanes verdaderamente de tamaño completo antes de que la industria comenzara a reducir sus ambiciones a raíz de la crisis del petróleo. Construido sobre la robusta plataforma Sea-Body de GM, el Electra combinaba la fuerza de un tanque con la elegancia de una suite de lujo. Debajo de su largo capó se encontraba un monstruoso V8 de 455 pulgadas cúbicas que producía alrededor de 205 caballos de fuerza y casi 345 libras-pie de torque, más que suficiente para mover su bastidor de 4.900 libras con notable suavidad. Este no era un coche construido para pistas de carreras. Fue construido para el tipo de viaje en el que el mundo exterior desaparecía. La dirección se sentía como mantequilla y el silencio en el interior podría poner celosa a una biblioteca.
En su interior se respiraba el máximo confort americano. Asientos lujosos y sobredimensionados, cromo por todos lados, encantadores paneles de imitación de madera y un tablero amplio que hacía que el conductor se sintiera como el capitán de un barco. Elevalunas eléctricos, aire acondicionado, control de crucero e incluso ceniceros y encendedores individuales para cada pasajero eran comunes. Hoy suena excesivo, pero entonces era puro refinamiento. Y aquí viene el truco. A pesar de su tamaño, el Electra fue sorprendentemente popular como coche familiar. La gente quería espacio, comodidad y un poco de estilo. Y el Electra cumplió sin complejos. En 1975, Buick vendió más de 150.000 unidades del Electra, especialmente en Estados Unidos, donde simbolizó el sueño americano en su forma más expansiva. Hoy en día, un Electra 225 de 1975 bien mantenido se puede vender por entre $12.000 y $30.000, aunque ejemplares coleccionables en perfecto estado pueden alcanzar mucho más. Pero su verdadero valor es la reacción emocional que provoca. ¿Quién no sonreiría al ver esa enorme parrilla cromada captando el sol del atardecer? Buick Riviera 1971. Algunos coches no se conforman con ser bonitos. Tienen que ser inolvidables. El Riviera 71 no fue diseñado para complacer a todos. Fue construido para provocar reacciones, llamar la atención y dejar cicatrices visuales. Su icónica parte trasera en forma de cola de barco, inspirada en yates clásicos y carreras antiguas como el Auburn Speedster, lo convirtió en uno de los diseños más polarizadores en la historia del automóvil. O te encantó o no lo entendiste. Pero indiferente, jamás. Diseñado por Bill Mitchell, una de las mentes creativas más audaces de GM, este Riviera lanzó la tercera generación del modelo. Con su silueta musculosa y su parte trasera marcadamente afilada como una lágrima en reversa, parecía rápido incluso cuando estaba estacionado. El diseño era tan audaz que algunos ejecutivos de Buick lo llamaron demasiado futurista. Y puede que tuvieran razón, porque nunca ha habido ni habrá nada parecido. Debajo del capó, el Riviera albergaba un formidable V8 de 455 pulgadas cúbicas que generaba 315 caballos de fuerza y casi 450 libras-pie de torque. Gracias a la tracción trasera y a una transmisión turbohidrostática, esto no era solo una cara bonita. Podía pasar de 0 a 60 mph en menos de 8 segundos. Impresionante para un coche que pesa más de 4.400 libras. En su interior había un salón de lujo. El interior presentaba materiales ricos como madera, cuero y cromo. El tablero estaba orientado al conductor como un auto deportivo, pero con el nivel de comodidad de Cadillac. Venía equipado con aire acondicionado, elevalunas eléctricos, estéreo AM/FM y asientos ajustables que convertían cada viaje en una experiencia casi ceremonial. Buick fabricó alrededor de 33.800 unidades en 1971, lo que lo hace relativamente raro hoy en día. Si bien inicialmente no estableció récords de ventas, el Riviera con cola de barco eventualmente se convirtió en un ícono de culto entre coleccionistas y entusiastas del diseño. Un Riviera 71 impecable ahora puede alcanzar un precio de más de $45.000, especialmente si todas sus características originales están intactas. Dato curioso, el diseño era tan radical que Buick lo suavizó en los últimos años. Pero puro como la nieve. 1971 fue el año más atrevido, más puro, más michellesco que Riviera haya creado jamás. Es una joya visual, mecánica y emocional. Y ahora queremos saber de ti. ¿Alguna vez has visto uno de estos en persona? ¿Te trae recuerdos de juventud, familia o sueños? Déjanoslo saber en los comentarios. Si tuvieras que elegir entre un diseño atrevido o una elegancia clásica, ¿qué elegirías? Chrysler Imperial Liron 1975. Algunos coches no fueron construidos solo para moverse. Fueron construidos para gobernar. Y si hubo un rey entre los sedanes estadounidenses de tamaño completo en la década de 1970, ese fue el Imperial Liron. Imagínese abrir una puerta del tamaño de una pared,
hundirse en un asiento tan lujoso como un sillón del Ritz-Carlton y ver cómo el mundo exterior se convierte en un susurro mientras esta mansión rodante cobra vida. Ese era el lujo sin complejos de Lear. Con casi 19,6 pies de largo, este coloso era más grande incluso que sus rivales Cadillac y Lincoln. Su diseño cuadrado, sus ángulos agudos y sus faros ocultos no buscaban agilidad ni un toque moderno. Ellos exigían respeto y lo consiguieron. Cada esquina cromada, cada panel cuadrado declaraba: no estoy aquí para competir. Estoy aquí para impresionar. Debajo del enorme capó se encontraba un motor V8 de 440 pulgadas cúbicas que producía alrededor de 215 caballos de fuerza y más de 317 libras-pie de torque. No fue diseñado para la velocidad, pero la forma en que entregaba potencia era tan suave que parecía deslizarse sobre una alfombra roja. Su sistema de suspensión silenciosa por torsión fue diseñado para borrar cualquier imperfección en el camino, convirtiendo cada viaje en un crucero celestial. El interior estaba en otro nivel. Literalmente, un salón en movimiento. Tapicería de terciopelo o cuero, paneles estilo beta de madera, indicadores analógicos redondos, detalles dorados y todas las características de comodidad imaginables. Desde control de clima automático y espejos eléctricos hasta un volante inclinable e iluminación ambiental que hacía que cada viaje nocturno se sintiera como una fiesta. Ese año solo se fabricaron unas 8.830 unidades, lo que la convierte en una pieza rara y muy buscada hoy en día por los coleccionistas que entienden lo que representa. El último aliento de Imperial como marca independiente bajo Chrysler. Después de 1975, el nombre Imperial sería absorbido por otras líneas. En muchos sentidos, este fue el final de una era. Hoy en día, un Imperial Learon bien conservado puede costar entre $20,000 y $50,000, dependiendo de su originalidad y condición. Pero más que su precio, su verdadero valor reside en la experiencia. Conducir uno se siente como viajar en el tiempo a una América donde el lujo significaba grandeza física y presencia innegable. Chevrolet Montecarlo 1972. Si los años 70 fueran una canción, el Monte Carlo sería su solo de guitarra. Elegante, emotivo y lleno de alma. Este coupé de 2 puertas no necesitaba rugir para hacerse notar. Una mirada a su largo frente, sus líneas suaves y su parte trasera limpia te decía que había algo especial aquí. El Monte Carlo no era un muscle car puro. Era para aquellos que querían clase, pero con un toque de rebeldía. La mezcla perfecta de lujo y personalidad. El modelo de 1972 marcó el final de la primera generación de este icónico coupé de lujo personal y salió en su apogeo. Con más de 258,000 unidades vendidas, fue uno de los modelos más populares de Chevrolet ese año. Parte de su éxito provino de ofrecer la apariencia de un automóvil de alta gama a un precio más accesible. Tenía la presencia de Cadillac sin el coste de Cadillac. Bajo el capó, el Monte Carlo ofrecía varias opciones de motor. El más deseable era el quinto 8 de 454 pulgadas cúbicas, que entregaba alrededor de 270 caballos de fuerza y más de 380 libras-pie de torque con una aceleración sorprendentemente suave para un automóvil tan grande. También hubo versiones más domésticas como el quinto 8 350 o 402, ideales para conductores que priorizan la comodidad sobre la velocidad. En cuanto al diseño, el Monte Carlo destacaba por su larga distancia entre ejes y su parrilla cromada con rejillas verticales. La línea del techo se inclinaba suavemente hacia una parte trasera limpia y discreta. Por dentro era igual de atractivo. Molduras estilo beta de madera, amplios asientos lujosos y un tablero simple pero efectivo. Características como dirección asistida, aire acondicionado, estéreo AM/FM y frenos de disco delanteros eran estándar u opcionales según el nivel de equipamiento. Dato curioso, a pesar de su aspecto sofisticado, muchos Monte Carlos de esta época fueron modificados para carreras de aceleración. Sí, algunos propietarios quitaron el cromo, aumentaron las relaciones de compresión y convirtieron este refinado coupé en una bestia de línea recta. Un coche con doble identidad, como cualquier auténtico clásico con carácter. Hoy en día,
un Monte Carlo de 1972 en buen estado puede costar entre $15,000 y $35,000. Con modelos originales equipados con 454 que exigen un precio superior, es uno de esos autos que une dos mundos. La nostalgia de los viajes familiares por carretera y el sueño adolescente de pisar el acelerador. Lincoln Continental Mark mayo de 1972. En la década de 1970, si querías demostrarle al mundo que lo habías logrado, no necesitabas decir una palabra. Solo necesitabas un Lincoln Continental. Este gigante no era solo un coche de lujo. Fue una declaración de estatus, gusto y poder silencioso. Con su inconfundible silueta de proporciones casi imperiales y detalles que rayan en lo teatral, el Mark V llevó el concepto de un coupé de lujo personal a un nivel completamente nuevo. Con una longitud de más de 5,8 metros, su diseño combina elementos clásicos con un toque barroco. Una de sus características más icónicas era la falsa joroba de la rueda de repuesto integrada en la tapa del maletero, una firma de la serie Mark, y una parrilla vertical de inspiración neoclásica. Molduras cromadas, faros ocultos y una línea de techo suavemente inclinada lo convertían en un vehículo espectacular incluso estacionado. Debajo del capó se encontraba un enorme V8 de 460 pulgadas cúbicas que producía 224 caballos de fuerza y 3.602 libras-pie de torque, combinado con una transmisión automática de 3 velocidades de cambio suaves y tracción trasera. Pero el Mark V no era sinónimo de velocidad pura. Se trataba de planear. Gracias a su suspensión ultra suave y a su excepcional aislamiento acústico, la cabina se sentía como un templo del silencio sobre ruedas. En su interior, todo era opulencia y comodidad. Asientos estilo salón ajustables eléctricamente, molduras de imitación caoba, paneles acolchados, relojes estilo analógico y control de clima dividido. Las opciones incluían un techo de vinilo, ventanas eléctricas, control de crucero y una radio con sintonización automática. Cada viaje se sintió como una experiencia de primera clase. Solo en 1972, Lincoln vendió más de 48,000 Mark V, consolidando su estatus como el automóvil preferido de ejecutivos, celebridades y figuras públicas. No era raro ver uno de ellos apareciendo bajo los flashes de las cámaras en eventos de alfombra roja o estacionado afuera de hoteles de 5 estrellas. Hoy en día, un Mark V impecable cuesta entre $25,000 y $50,000 y las ediciones especiales, como el Cartier, alcanzan precios incluso más altos. Más que un automóvil, es una cápsula del tiempo de una época en la que el lujo era cuestión de presencia, espacio y detalles indulgentes. Y ahora, una pregunta para quienes lo viven o lo admiran desde lejos. ¿Representa el Mark IV la cúspide del lujo americano? ¿O preferirías la audacia del Riviera o la discreta elegancia del Monte Carlos? Deja tus opiniones en los comentarios y que comience el debate. AMC Matador Coupé 1974. En una era dominada por gigantes automotrices como Cadillac, Lincoln y Chevrolet, AMC decidió correr un riesgo. En 1974 presentaron el Matador Coupé, una creación que no pidió permiso. Simplemente apareció y se hizo notar. Su diseño fue tan poco convencional, tan audaz, que dividió opiniones desde el primer día. Pero con el tiempo, muchos llegaron a reconocerlo por lo que realmente era. Una joya de culto adelantada a su tiempo, ahora codiciada por coleccionistas serios. Lo primero que te llama la atención es el diseño. Aerodinámico, redondeado, casi futurista. Fue un cambio total respecto de los estilos cuadrados que dominaron la década. Su enorme parabrisas envolvente, sus faros ocultos tras una fina tira cromada y su perfil estilo fastback lo hacían parecer más un coche conceptual que un modelo de producción. Diseñado por el audaz estilista franco-estadounidense Richard Teague, el Coupé Matador rompió todas las reglas, y con orgullo. Bajo el capó, había varias opciones de motor disponibles, siendo el nivel superior un V8 de 401 pulgadas cúbicas que generaba 235 caballos de fuerza y más de 332 libras-pie de torque. Si bien no era exactamente liviano, pesaba más de 4.100 libras.
Se manejaba admirablemente en la carretera gracias a su bajo centro de gravedad y su suspensión sorprendentemente refinada. En su interior se encontraba el Encanto de Pic 770. Paneles acolchados, asientos de terciopelo o vinilo, detalles metálicos en la consola central y un tablero centrado en el conductor. AMC se propuso ofrecer una alternativa asequible al lujo tradicional sin comprometer el estilo ni el carácter. En su primer año, AMC vendió alrededor de 62.000 unidades del Matador Coupé. No es un éxito de taquilla, pero es respetable. Con el tiempo se convirtió en una auténtica rareza. Su cameo en El hombre de la pistola de oro, donde le crecen alas y emprende el vuelo durante una persecución de Bond, solo aumentó su leyenda y atractivo entre los entusiastas. Encontrar hoy en día un Matador Coupé bien cuidado es un verdadero logro. Los precios oscilan entre $12.000 y $28.000, pero su verdadero valor reside en su singularidad. No hay nada igual. Es el tipo de coche que cuando pasa hace que la gente gire la cabeza y diga, ¿qué diablos fue eso? Cadillac Fleetwood Escoba 1976. En 1976, el lujo automovilístico estadounidense alcanzó su punto más alto y duradero con un Cadillac Fleetwood Brougham. Esto no era solo un coche. Era un monumento rodante al éxito, al exceso elegante y al sueño americano en su forma más extendida, una línea de terciopelo bañada en cromo. Si la marca de Lincoln en el bosque era un símbolo de poder silencioso, el Fleetwood Brougham era un grito dorado de presencia y autoridad. Con 59 metros de largo, el Brougham fue uno de los automóviles de producción más largos jamás construidos en los Estados Unidos. Y con razón. Su presencia en la carretera era tan imponente que los demás coches parecían apartarse en reverencia. Cada línea, cada centímetro de cromo, cada escudo Cadillac brillando bajo el sol, era teatral, exuberante y absolutamente inolvidable. Bajo su monumental capó vivía un motor V8 de 8,2 L que producía 190 caballos de fuerza y unos impresionantes 360 libras-pie de torque. Este gigante no fue construido para la velocidad. Fue construido para planear. Gracias a su suspensión hidroneumática y dirección asistida ultra suave, conducirlo se siente como capitanear un yate terrestre mientras la ciudad pasa lentamente como si fuera tu propio desfile privado. En su interior, el Brougham ofrecía uno de los ambientes más lujosos jamás instalados en un coche de producción. Asientos tipo sofá y tapizados en terciopelo o cuero, apoyabrazos anchos, molduras de madera, luces de cortesía, ceniceros cromados iluminados, ventanas eléctricas, control de climatización automático e incluso una luz de lectura trasera iluminada opcional. Sinceramente, era más cómodo que muchos apartamentos de la época. En 1976, Cadillac fabricó más de 49.000 Fleetwood Broughams, pero cada uno parecía una creación personalizada. Hoy en día, un ejemplar bien conservado puede alcanzar un precio de entre $20.000 y $45.000. Aunque, para los fanáticos más acérrimos, su valor emocional no tiene precio. Porque esto no era solo un coche, era una cápsula del tiempo de una época en la que el lujo no susurraba, rugía. Dodge Monaco 1974. Grande, pesado y diseñado más para la fuerza bruta que para la delicadeza, el Dodge Monaco no pedía atención. Se lo llevó. Con una longitud de más de 18,7 pies y un peso de casi 4.400 libras, el Monaco fue construido para durar. Su diseño de 1974, con faros dobles y una parrilla delantera audaz, presentaba un frente cuadrado y agresivo, molduras metálicas envolventes y una parte trasera limpia pero imponente. Puede que no haya sido bello según los estándares clásicos, pero tenía una presencia innegable, y a veces eso es todo lo que necesitas. Bajo el capó, los compradores tenían muchas opciones. Desde el sexto 8 de 5,2 L hasta el temible gran bloque de 7,2 L, que produce hasta 275 caballos de fuerza y 354 libras-pie de torque. Combinado con una transmisión automática de 3 velocidades y tracción trasera, el Mónaco fue diseñado para viajes largos y cómodos en carretera. Y resulta que también hubo persecuciones automovilísticas legendarias. Sí,
el Dodge Monaco de 1974 fue inmortalizado en la cultura pop. ¿Recuerdas a los Blues Brothers? El Bluesmobile que recorrió las calles en algunas de las persecuciones automovilísticas más caóticas e icónicas de la historia del cine. Ese era un Mónaco del 74. El papel elevó instantáneamente el automóvil a la categoría de culto, especialmente entre los cinéfilos, los fanáticos de la cultura pop y los amantes de los muscle cars al borde de la extinción. Por dentro era sencillo pero funcional. Indicadores rectangulares, volante delgado, tapizado duradero y mucho espacio. No intentó rivalizar con Cadillac en lujo, pero ofrecía comodidad, potencia y actitud. 3 ingredientes que silenciosamente lo convirtieron en leyenda. Hoy en día, encontrar un Dodge Monaco limpio no es tarea fácil. Los precios oscilan entre 10,000 pesos y 25,000 pesos. Pero lo que realmente valoran los coleccionistas es su autenticidad. Porque no muchos coches pueden decir que protagonizaron una de las escenas de persecución más épicas de la historia del cine. Y ahora es tu turno. ¿Amor de película o alma nostálgica? ¿Reconociste este modelo de los Blues Brothers? ¿O tal vez te recuerda a tu infancia estacionado afuera de la casa de un vecino? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Qué coche de esta lista merece protagonizar una película hoy? Porque la historia del automóvil no solo se escribe en la carretera. Está escrito en la pantalla grande y en tus recuerdos. Chevrolet Caprice Clásico 1976. Si los años 70 tuvieran un coche oficial, muchos dirían que sería este, el Caprice. No era el más lujoso, ni el más potente, ni el más llamativo, pero era el equilibrio perfecto. El Caprice era el sedán de tamaño completo por excelencia de la clase media estadounidense. Era el coche de las familias numerosas, de los paseos dominicales y de las vacaciones en carretera. No solo se vio en las calles. Se escuchaba en historias familiares. Con una carrocería que se extendía casi 19 pies de largo, el Caprice Classic de 1976 fue uno de los últimos grandes sedanes estadounidenses antes de que llegara la era de la reducción de tamaño. Su diseño era sobrio pero elegante. Líneas cuadradas, una parrilla cromada envolvente, faros dobles con moldura rectangular y un perfil majestuoso que inspiraba confianza. No gritó para llamar la atención, se ganó el respeto. Bajo el capó, venía con opciones como el confiable V8 de 5.7L o el más robusto V8 de 6.6L, entregando entre 165 y 180 caballos de fuerza, dependiendo del ajuste y las regulaciones estatales. El poder no era su principal atractivo. La comodidad y la suavidad de marcha eran sus verdaderas leyendas, lo que lo hacía ideal para cruzar las fronteras estatales sin sudar la gota gorda. En el interior del Capri se combinan espacio, practicidad y un toque de refinamiento. Asientos estilo sofá, tapicería de terciopelo o vinilo, un amplio tablero con indicadores circulares, aire acondicionado, dirección asistida, frenos de disco delanteros y hasta una radio estéreo AM/FM lo convertían en todo lo que una familia necesitaba para sentirse segura y bien atendida. Solo en 1976, Chevrolet vendió más de 212,000 unidades del Caprice Classic, convirtiéndolo en uno de los coches más populares de la década. Estaba en todas partes. En las calles suburbanas, en los estacionamientos de los supermercados, afuera de las escuelas. Era un elemento de la vida cotidiana, tanto como el televisor o la barbacoa del jardín. Hoy en día, un Caprice Classic bien conservado puede alcanzar un precio de entre $12,000 y $30,000. Pero su verdadero valor es emocional. Para muchos, ver uno es como retroceder a la infancia. Escuchar el rugido apagado de su V8 al arrancar es como hojear un álbum de fotografías con olor a gasolina y cuero viejo en el aire. Y ahí lo tienes. Auténticos iconos sobre ruedas que convirtieron la década de 1970 en una década de elegancia, audacia y excesos. Cada uno de estos coches no era simplemente una máquina. Fue una declaración, un estilo de vida, un pedazo de historia viva. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estos modelos te robó el corazón? Si solo pudieras tener uno estacionado en tu garaje, ¿cuál sería y por qué? Déjanoslo saber en los comentarios.
Nos encantaría conocer tu opinión. Y no olvides darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Cada clic nos ayuda a seguir compartiendo las historias automotrices que nunca deben olvidarse. ¿Aún tienes ganas de más? Entonces no te pierdas nuestro video sobre los muscle cars más bonitos de los años 70. Potencia, actitud y belleza salvaje te esperan en el próximo viaje.